estamos retrocediendo 30 años, que es bastante, pero sin duda fue una experiencia muy especial, muy diferente. Imagínate en esos años haber ido a China, el país de mayor población en el mundo, comparado con la India, más o menos como que se compiten. 60 mujeres chilenas en la delegación que llevaba la ministra de la Mujer en ese tiempo, y de las cuales 6 éramos de la oposición, que era mi caso. Y lo que es más impresionante, estar en China, el país de las bicicletas, el país donde en ese tiempo se prohibía el tener más de un hijo. Tú veías en las calles muy pocos niños y ninguna mujer casi, o sea, tenía características muy especiales, y que ahí se lograra reunir más de 50.000 mujeres de 189 países, casi todos los países del mundo, era una situación extraordinaria. La conferencia misma de por sí estaba basada en las otras conferencias mundiales, 3 conferencias mundiales de la mujer que se habían llevado previamente, y era básicamente organizada por las Naciones Unidas. Y todo lo que se hace y que se concluye le llaman la plataforma de acción, o sea, lo que se pedía que los distintos países en el mundo pudieran implementar, especialmente considerando la no discriminación de la mujer en todos los ámbitos, lo que obviamente era muy pretencioso, muy difícil de lograr, ni siquiera en esos tiempos y ni siquiera aún en los tiempos actuales. Pero están las declaraciones de todas las propuestas y de todos los planes de acción que se pedían a los gobiernos. Y eso era parte de este gran encuentro que fue en China en el año 1995. Nosotros en Chile se había hecho un acuerdo de mujeres, incluyendo el Servicio Nacional de la Mujer, para ciertos temas que para Chile eran en ese minuto bien candentes, que era uno, el tema del aborto, otro, el tema de la familia, porque ya en ese tiempo se hablaba de distintos tipos de familia. El aborto estábamos de acuerdo, se había acordado con la ministra y en nuestro sector, que teníamos un grupo de mujeres, de familia, de mujeres, no apoyaríamos la ley de aborto. Bueno, en Chile con el tiempo, ya todos sabemos, se aprobó el aborto en 3 causales, pero es una causa que sigue pendiente permanentemente y que desgraciadamente se politiza mucho, se ideologiza mucho y se convierte cada vez que se discute en un incordio. Pero Chile ya tiene una ley en las 3 causales, pero en ese minuto no la teníamos. Y con el tiempo y las discusiones se llegó a ese acuerdo, y a mí no me tocó votar en ese tiempo, pero a eso se llegó. Pero también nos sorprendió en la cumbre de Beijing el poco apoyo que se daba a la familia como tal, siendo que habían 50.000 mujeres, que probablemente la mayoría, todas tenían familia, pero no se daba apoyo a la familia en el sentido de fomentar familia, como que se debilitó el concepto familia, que creo que no ha sido bueno para el mundo, porque sin duda la familia es el compromiso que hasta hace poco tiempo era el que más mantenía el bienestar social, mantenía la sociedad. Y mucho de lo que pasa hoy día probablemente tiene que ver con que ya no existe ese apoyo fundamental en los hijos, en la familia, en el matrimonio. Pero también nos llamó mucho la atención el concepto, y que hasta hoy día tú misma lo mencionaste, imagínate lo que ha cambiado, el concepto que no se viralizó, pero como que se enfatizó en la conferencia, que fue el concepto de género. En Chile no podíamos entender por qué se hablaba de género. Bueno, por lo menos en el sector que yo me movía, en el mundo que yo me movía, ¿por qué tenía que conceptualizarse la palabra género y no se mantenía como antes femenino, masculino? Bueno, con el tiempo nos fuimos dando cuenta, y es lo que existe hoy día, el concepto de género, el concepto que en la cumbre incluso se votó lo que era la no discriminación por orientación sexual. Y la verdad es que incluso las personas que votaron, que eran las personas encargadas por el gobierno, porque nosotros no podíamos votar en la cumbre siendo oposición, las personas no sabían a qué se refería. Pasados los 30 años sabemos perfectamente a qué se refiere, y de hecho ha sido un concepto y ha sido
una situación que se ha establecido, que a la larga creo que está bien, que se ha establecido. Los jóvenes de hoy día lo tienen mucho más claro que los adultos de la época. Y entonces llegamos a Chile y la gran discusión fue esa, que por qué no se había apoyado a la familia, que por qué se había introducido el término de género y por qué se había introducido el concepto de orientación sexual. Así que fue esa la discusión en que duró por mucho tiempo hasta que ya con el tiempo creo que ya está, es un hecho y que lo que yo siento sí es que hay organismos de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas mismas que tratan de introducir situaciones de cambio en las sociedades que no siempre son los más adecuados, como sería todo el tema del LGTB, que es un gran apoyo por parte de las Naciones Unidas y que en Chile desgraciadamente se ha explotado de manera muchas veces equívoca en lo que se transfiere en la educación sexual de los niños, llegando muchas veces a sexualizar los niños desde demasiado pequeños. Con, hemos sabido la hormonización de los niños y eso realmente son situaciones que o se resuelven, pero si no podemos llegar a situaciones muy complejas. Y eso no es parte de la acción del plan de acción de la cumbre, pero sí son los planes de las Naciones Unidas que son las que llevan estas políticas en el mundo. Que de hecho hay países que se han salido de las Naciones Unidas porque no están de acuerdo con sus políticas de supuesto desarrollo. Bueno, sin duda, uno de los principales conceptos es que todos los problemas afectan a la mujer. Muchas veces nos concentramos solamente en la no discriminación o en la igualdad entre hombres y mujeres, pero la verdad es que la pobreza, la falta de salud, la falta de educación, incluso aquí se nombra hasta la guerra, todo influye en la vida de las mujeres porque son las que llevan la familia, son las que tienen los hijos, las que tienen que afrontar todas las eventualidades que se nos ponen por delante. Pero principalmente en el mundo más subdesarrollado y en el mundo más pobre. De hecho, muchas de las propuestas que se hacen en Chile ya se estaban implementando desde antes, porque partimos en el año 91 con el Servicio Nacional de la Mujer, que tenía varios objetivos que ya estaban superados, estaban en camino en Chile. O sea, Chile no estaba en una situación dramática de pobreza, de falta de salud, de falta de atención como era en otros países del mundo, que estaban representados especialmente por los países africanos, los países más subdesarrollados. Pero sin embargo, en el mundo no cabe duda que la mujer se ha empoderado, y eso obviamente en Chile no cabe duda. Se ha empoderado en el mundo, pero todavía hay países donde las mujeres sufren discriminación y sufren desigualdades tremendas. Es difícil de hablar del mundo entero. Más bien yo me referiría a lo que ha sido en Chile, los planes de acción. Y en ese sentido hay muchos planes, como digo, que ya están en ejecución o que estaban desde antes. Por ejemplo, en Chile, la pobreza estaba enfocada básicamente a apoyar a las mujeres a través de planes sociales. La salud también había mejorado en el sentido de atender a las mujeres de manera tal que ya no tuvieran que tener sus partos en sus casas, pudieran ser atendidos en los distintos consultorios. Y hoy en día la educación, es decir, las mujeres llevan la batuta casi, incluso en las universidades. Miles de mujeres pueden tener la oportunidad de estudiar. O sea, lo que quiero explicar es que Chile está en una situación, si no, no es, podría haber dicho espectacular, pero comparado con los países de extrema pobreza, Chile estaba mucho mejor. Y sin duda en el tiempo se han ido implementando muchas de estas políticas, pero también nosotros teníamos influencia de otras formas, no solamente de los proyectos de las Naciones Unidas, de Europa, España principalmente, como partió el Servicio Nacional de la Mujer, de las redes sociales que empezaron a funcionar, de los altos niveles, de mayores niveles de educación. O sea, no todo lo que ha pasado en el mundo y en Chile no solamente depende de la plataforma de acción que se produjo, que fue muy importante, pero que no fue la base de todo lo que se ha hecho para las mujeres en el mundo. En Chile se promovió el derecho de las mujeres a través de distintas formas. Por ejemplo, el PRODEMU se dedicó a capacitar a las mujeres en Chile. Otras políticas, como las políticas, por ejemplo, que podría decirse que se derivó de la cumbre de Beijing, se permitió que las niñas embarazadas pudieran asistir a los colegios incluso con sus bebés. Fue un gran adelanto. Y así sucesivamente.
Así que yo diría que muchas políticas se han implementado en el mundo, pero todavía persiste la pobreza, la desigualdad y la discriminación de las mujeres. En Chile tenemos hoy día, que lo puedo, no lo voy a, no se, no lo considero una causa de la cumbre de Beijing, por ejemplo, la participación de las mujeres en el orden público. Carabineros de Chile partió con la incorporación de la mujer en el año 82. Las Fuerzas Armadas hoy en día sí también están las mujeres, hay mujeres pilotos, hay mujeres en todas las actividades que antes eran exclusivamente derechos de los hombres o posibilidad de los hombres. Hay mujeres electricistas, mujeres gaffiter, mujeres en la minería. Es decir, el avance de la mujer ha sido increíble, aunque aún falta mucho, y no podríamos decir que no hay una discriminación, no podríamos decir que no hay violencia intrafamiliar, porque sigue la violencia intrafamiliar. Incluso por algo se creó el delito del femicidio, para tratar de castigar con más fuerza este tremendo flagelo a las mujeres. También miles de mujeres son jefas de hogar, que están solas. Es decir, es infinito los problemas que aún no se resuelven a pesar de las muy buenas intenciones que haya tenido la cumbre de Beijing. Muchos aspectos. Yo tuve la suerte de participar en la Comisión de la Familia durante 24 años que fui parlamentaria y de apoyar muchos proyectos que iban en beneficio de las mujeres, mucho que ver con el tema de la conyugal, es decir, el tema del matrimonio conyugal, los derechos de las mujeres, cómo se mejoraron, adopción, los temas que tienen que ver con todo lo que es seguridad, todo lo que es violencia y todo lo que significaba incorporar a la mujer, especialmente empoderarla. Yo creo que es lo más importante que ha pasado, porque hoy día las mujeres tienen voz. La igualdad con los hombres va a ser imposible. Somos distintos, tenemos miles de situaciones, características distintas, pero sí hoy en día en Chile podemos estar orgullosos de tener muchas mujeres gerentes de grandes empresas, como decía, mujeres en todos los ámbitos del quehacer nacional, en la política. Eh, Estamos con mucho más mujeres que hace 30 años atrás, en todos los ámbitos de la política, en todos los ministerios. Hemos tenido una presidenta mujer 2 veces, hemos tenido ministras, excelentes ministras. Tenemos muchas candidatas presidenciales mujeres. Yo tengo una, por supuesto, pero bueno, en fin, y la mujer está presente, todavía falta, pero también siento que una feminización exacerbada no hace bien a Chile, no hace bien al mundo. Y eso, desgraciadamente, en algunos ámbitos se ha producido. Importante es el feminismo, pero el feminismo ordenado, el feminismo consciente, el saber capaz que las mujeres tenemos un rol especial en la familia, un rol especial en la sociedad, un rol especial como madres, como esposas, como mujeres. No poder crear una desigualdad entre hombres y mujeres que mucho parte por esta exacerbada más no la discriminación, pero la desigualdad. Y por otro lado, en Chile también hemos logrado avances increíbles, como fue, por ejemplo, el postnatal de 6 meses. Imagínense lo que es eso hoy día para las madres, aunque aún falta que promover mucho más la maternidad. Sin duda, la maternidad debe ser promovida. Estamos en una situación dramática de escasos nacimientos de niños. Hemos llegado al 1,3%. A propósito que el presidente está en la India hay un 7, no, no es un 7, es un 7. Y en Chile es 1,2. Entonces, tenemos que preocuparnos de lo que viene en nuestro país. No podemos, que mucho promovía la cumbre, el derecho a la mujer, a los derechos reproductivos de la mujer. Está bien, pero también tenemos que darle a las mujeres las oportunidades de apoyo a las familias para que tengan más hijos. Y eso es una de las grandes situaciones que no solo le pasa a Chile, que en este momento es dramática, pero también a muchos países en el mundo. No queremos que llegue un mundo de puros ancianos, de puros viejos. Queremos también, por otro lado, hay que apoyar a los más viejitos como yo, pero hay que apoyarlos. Pero sí, yo creo que Chile está lleno de temas demasiado importantes todavía que están pendientes. Todo lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer. En eso se han hecho muchos apoyos, pero falta. Nuestro país está lleno de violencia y lo que obviamente afecta a las mujeres es también parte de esa situación dramática de violencia. Yo creo que eso tiene que ser el eje principal.
Ahora, hay mucha preocupación en materia política. Yo no soy partidaria de la ley de cuotas ni de la paridad. Creo que las mujeres tenemos la capacidad de salir adelante, que se nos ha empoderado, que se nos han dado las facilidades para poder participar en la política. Y de hecho, por ejemplo, personalmente me acuerdo haber promovido que se financiara con mayor rigurosidad los partidos que proponían mujeres candidatas y buenas mujeres candidatas, pero y aparentemente la ley de cuotas logró que se subiera el número de mujeres que participaran en política, pero creo que falta mucho para ayudar a las mujeres. La situación de la compatibilidad entre familia y trabajo es quizá lo más importante para que las mujeres se puedan desarrollar plenamente. Lo que son las jornadas parciales también ha ayudado muchísimo a las mujeres que puedan trabajar muchas veces desde su hogar, que era algo que cuando lo promovíamos parecía terriblemente ilógico, o sea, hasta agresivo. Con nosotros fueron agresivos cuando planteábamos la posibilidad de que hubiera flexibilidad, más flexibilidad laboral y las mujeres pudieran aprovechar esa situación. Si hay organismos chilenos dedicados a trabajar en cómo compatibilizar la familia y el trabajo. De hecho, hay premios a las empresas que tienen la mejor políticas que hoy día llaman de género, para que las mujeres puedan también tener una mejor vida con su familia. Una manera de apoyar a las mujeres en el trabajo y en el fomento de la maternidad sería lo que se ha propuesto por tantos años, que es la, la sala cuna universal, que está en discusión, que se apoya, que no se apoya, pero creo que es fundamental, que hace mucha falta, y no solo la sala cuna universal, sino que los programas de apoyo a los niños a través de la educación, los parvularios, jardines infantiles, que los cupos casi no existen, que cada día son menos niños chilenos que pueden acceder a esos planes. También lo que es los temas de educación después de clases para que las mamás puedan cumplir su horario de trabajo, ir a buscar a sus niños tranquilas. O sea, yo creo que a la mujer donde más le falta apoyo es en la violencia intrafamiliar y en la compatibilización de trabajo y familia. Como final, yo quisiera agradecer a dos mujeres maravillosas que me acompañaron en momentos que no fueron fáciles en la cumbre, porque obviamente estábamos en una minoría muy importante, a Martita Ehlers y a Patricia Figueroa, dos mujeres maravillosas que me acompañaron todo el tiempo en mi parte que tenía que ver con representar al partido de la oposición en ese tiempo.